Hola, ¿qué tal, amados? ¿Cómo están? Dios les bendiga. En este video es para compartirles pues algunas cosas que provocan el estancamiento espiritual en la persona, en la vida del creyente, y que provocan también que la persona no sea usada en el poder de Dios para poder obrar en milagros. Y vamos a comenzar con la falta de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no consiste en remordimiento. El verdadero arrepentimiento es un reconocer que le hemos fallado al Señor y pedirle perdón en oración, procurando un cambio. Aunque una persona deje de cometer el pecado, si no pide perdón, aún está en ese pecado. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos con la número 2, la falta de perdón. La falta de perdón y el resentimiento es uno de los pecados más practicados dentro de las congregaciones. Junto con la envidia y el orgullo, son asesinos espirituales que causan mucho daño a la persona. Es normal, es un mal que rompe la comunión con Dios. Y por tal motivo la persona no puede disfrutar de su relación con Él y por tanto no va a sentir una pasión por el Evangelio. En Mateo 6 del 14 al 15 nos dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La número 3, la avaricia. La palabra de Dios enseña que la avaricia quita la vida de sus poseedores. Por dinero ocurren los descuidos espirituales que hacen que la persona eche a un lado su consagración para con el Señor. Por otro lado, algunos intentan por avaricia influenciar a personas cristianas para convertirse en sus líderes a través de mentiras, para aprovecharse de ellos financieramente. Este tipo de personas es como el tipo de Judas que venden al Señor por dinero. En Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El otro punto es la inconstancia. Dios desea que santifiquemos su nombre siendo constantes haciendo su voluntad. Comenzando con la oración, la lectura de la palabra de Dios y congregándonos, debemos perseverar y no parar estas prácticas. Si Dios va a depositar algo en ti, debe ser primero responsable. Y si no lo eres en cosas básicas, mucho menos lo serás en cosas que requieren mayor esfuerzo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La otra es la práctica del pecado. En Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 3 dice que allí Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso era cuando andábamos conforme a la corriente de este mundo, que era también conforme al espíritu de la potestad del aire, que es el que opera en los hijos de desobediencia. Y dice que esto era haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Lo que quiere decir es que cuando una persona está en la práctica del pecado, esto representa el gobierno de Satanás en la vida de esa persona y no el gobierno de Cristo. Quiere decir que esa persona está escuchando la voz de Satanás, no reconoce realmente que Satanás lo está haciendo, pero si está practicando el pecado, si se está deleitando el pecado, es porque Satanás le está hablando, ya que es Él quien alimenta el pecado en las vidas de las personas.
Ahora Cristo, a través de su Espíritu Santo, alimenta en nosotros lo santo. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo desea de nosotros es que andemos en toda pureza y en toda santidad. Por otro lado, nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor. Tenemos que creer en la palabra de Dios, debemos de perseverar, debemos de esforzarnos, debemos de creer, debemos soportar incluso hasta las aflicciones de ser necesario, porque al final tendremos como recompensa lo que es un crecimiento espiritual que resulta en un mayor gozo y que podamos ver la gloria de Dios, amados, en nuestras vidas. Muchas cosas ocurren para testificar, comenzamos a entender más la Biblia y el Señor nos va ayudando a que sigamos creciendo. Acordémonos que la palabra de Dios dice que al que tiene, más se le dará. Por este motivo nosotros debemos de retener la palabra de Dios, lo que el Señor nos da, retenerla. Número dos, debemos de crecer en ella, debemos de caminar en ella, debemos de perseverar en ella. Y de esta forma el Señor va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Espero que estas pequeñas pistas que he compartido con ustedes les ayude en su crecimiento espiritual y que cada uno de ustedes, amados, puedan ver la gloria del Señor en sus vidas. Que Dios les bendiga.